Este nuestro último episodio de la temporada, ¿cómo podemos ser felices? Me parecen tan horribles los mensajes de la felicidad depende de uno mismo, etcétera. Parece como que el que no es millonario a los 18 años siendo influencer es un fracasado. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza, tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la CECIT. De las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad durante su historia, como pueden ser de dónde venimos, a dónde vamos, estamos solos en el universo, hay una que destaca por encima de todas y es ¿cómo podemos ser felices? O incluso si lo somos. Una pregunta que nace desde el privilegio, por supuesto, pero que nace y que la tenemos con nosotros. Una pregunta que ha sido nuclear en algunas de las filosofías más populares de la historia y tal vez por eso se hayan vuelto tan populares como son. Vamos a intentar responder no a cómo podemos ser felices, sino a si lo somos, si podemos saberlo y sobre todo qué es la felicidad. Vamos a intentar arrojar, como siempre, un poco de luz, de salud mental sobre estas cuestiones que nos atraviesan constantemente. Pero no vamos a hacerlo en el vacío porque vamos a aprovechar en este nuestro último episodio de la temporada una pregunta más de vosotros, nuestros oyentes. Hola, me llamo Andrea, tengo 16 años y la verdad es que no soy feliz. No sé por qué, no hay nada realmente malo en mi vida, pero siento que tampoco me gusta, ni es como quiero que sea. No sé si es porque yo no soy suficiente o mis logros no son suficientes, o es porque a otros les va mejor. Muchas gracias, Andrea, por hacernos esta pregunta y por abrirte, porque es una cuestión peliaguda. Todos, o yo creo que al menos todos, nos hacemos esa pregunta en algún momento. ¿Soy feliz? ¿Debería ser lo que es lo que estoy esperando, que no consigo y no puedo conseguir? Sin embargo, exteriorizarla cuesta. Hay un tabú, porque precisamente nos cuestionamos si somos felices porque tenemos una losa sobre nuestra espalda que nos dice, deberías serlo, socialmente se espera de ti ser feliz o algo está muy roto dentro de ti. Vamos a intentar aclarar esto, vamos a intentar explicarlo poco a poco con dos colaboradores que no sé si son felices o no, espero que sí, pero sin duda lo que son es muy rigurosos. Tenemos con nosotros, como siempre, a Miriam Rodríguez, que es psicóloga con 2 másteres, uno en Psicología General Sanitaria y otro en Análisis Funcional de la Conducta. Miriam colabora con Engrama y además trabaja en Sara Belén Psicosexología. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miriam. Hola Ignacio, ¿vosotros qué tal? Último episodio, así que bien, pero un poco triste. Total, me va a dar mucha pena, pero bueno, espero cerrar como el podcast se merece. Seguro, y que además lo estás haciendo tan bien que estoy convencido de que quien te está escuchando querrá seguir escuchándote, con lo que te buscará en redes, verá qué otras cosas haces. Entiendo que no es el final de una historia, es el principio de muchas historias. Ojalá que sí. Quiero preguntarte, ¿qué le diríamos a Andrea, que tiene este problema de vacío existencial casi? Pues mira, lo que plantea Andrea, yo diría que además cada vez hay más personas que se sienten así. Y aquí creo que influyen diferentes cosas, tanto a nivel social como a nivel individual. Voy a intentar hacer como un pequeño análisis y un recorrido por cada una de estas, bueno, de estos marcos, por así decirlo. Por un lado, a nivel social, creo que algo que a día de hoy influye muchísimo son las redes sociales, ¿no? Que al final todos estamos conectados y cada uno comparte pues las partes más deseables de su vida, lo que hace que generalmente veamos versiones idealizadas de la vida de los demás, aunque tú no sepas cómo se siente esa persona, si esa foto es de ahora mismo del verano pasado o si, en fin, o si su vida es así todo el rato, ¿no? Pero eso puede hacernos sentir que otra persona tiene una vida mejor que la nuestra y entre comillas, porque al final cada uno tenemos nuestras propias expectativas de que, bueno, de que es una buena vida, ¿no? Pero igual eso tiene algo que ver con la frase que decía Andrea de no sé si es que a otros les va mejor, no lo sé. Claro. Desde luego tampoco ayuda en la línea de las redes sociales todos los mensajes constantes de qué es el éxito social, qué se supone que tenemos que hacer para ser exitosos en la vida, como si fuese una única cosa o algo general para todo el mundo. Y bueno, esto desde luego también es algo que va calando. Pero luego también a título individual influyen muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la situación social económica que nos atraviesa ahora mismo a la mayoría de jóvenes, que obviamente también suponen una serie de limitaciones importantes que pueden interferir con el plan de vida que podamos tener cada uno de nosotros.
y, por supuesto, generar mucha frustración por no permitirnos alcanzar ciertas metas o una estabilidad de base, ¿no? Aunque igual esto no tiene tanto que ver con Andrea, porque por la edad no parece que sea el caso. Claro. Pero bueno, también están ahí, además de estos factores sociales, otros factores más personales que influyen en cómo nos sentimos. Por ejemplo, la concepción que tenemos cada uno de nosotros de qué es la felicidad. Porque cuando hablamos de felicidad, al final, como cualquier otra etiqueta, cada uno nos imaginamos y nos referimos a cosas diferentes. Por ejemplo, alguien se imagina igual una vida totalmente tranquila y estable y otra persona se imagina una vida llena de situaciones que generen emociones más intensas o simplemente una emoción concreta, agradable, sostenida en el tiempo. O un plato de torreznos, ¿eh? Para mí eso es la felicidad. Esa es una buena idea de felicidad sin duda. Pero lo más importante aquí es que la felicidad en realidad como un estado permanente no existe. O sea, Claro. al final todos fluctuamos entre las diferentes emociones y hay momentos que pueden ser muy desagradables y otros que pueden ser tremendamente agradables, pero siempre, siempre fluctuamos. Y también, por supuesto, la situación que a cada uno nos toca vivir a título individual también influye en el nivel de bienestar que se siente, ¿no? Una situación socioeconómica X, un contexto familiar, la zona en la que nacemos, en la que vivimos, las posibilidades que esto ofrece a todos los niveles. Ujú. Y Volvemos a lo bueno, que ya dijimos en algún episodio, que si nuestro contexto es determinado, pues igual ser realmente feliz, notarse totalmente pleno, es complicado y no es algo que esté dentro de nosotros, sino que es lo lógico, que indica que total. hace falta algún cambio si podemos dar ese cambio en nuestro contexto. Sí, total. De hecho, por eso me parecen tan horribles los mensajes de, bueno, la felicidad depende de uno mismo, Claro. etcétera. Bastante invalidante, totalmente. Y bueno, también la otra parte que decía Andrea de no sé si soy suficiente o si mis logros no son suficientes, me encantaría tener ahora mismo a Andrea delante para poder concretar un poquito a qué se refiere Claro. con ser suficiente y suficiente para quién o qué le hace sentir lo contrario. Pero esto me ha recordado un poco a un concepto de psicología que es el de reforzador, que básicamente es, a lo que hace referencia de forma un poquito simple es como a cualquier cosa que hace que repitamos un comportamiento, Ujú, ya sea porque nos genera una sensación agradable o porque nos reduce una sensación incómoda. ujú. En definitiva, porque nos es útil para algo. Por ejemplo, recibir un cumplido, un like en las redes sociales o incluso la sensación de haber hecho algo bien puede ser un reforzador. Claro. Puede, depende de cada persona. Pero Ujú, a veces cuando hacemos cosas que se refuerzan por conseguir cierta aprobación social y encajar con la norma, que, inciso, esto en sí no es problemático, ya que en realidad todos buscamos de diferentes formas encajar socialmente, claro. ¿no? Pero sí que puede serlo, sí que puede ser problemático cuando lo que hace que encaje con la norma no sea exactamente lo que te hace sentir bien a ti a la larga. Ujú. Es decir, el problema no es buscar aprobación social en sí mismo, sino que el problema es más bien cuando lo que hacemos para encajar no nos hace sentir bien a largo plazo. Y es ahí igual donde puede haber un choque entre lo que esperan los demás y lo que realmente necesitamos y puede suponer, pues eso, buscar esa aprobación para sentirnos suficientes, pero que no te sientas bien del todo, o al contrario, o que hagas cosas que vayan en la línea de lo que a ti te hace sentirte bien, pero que eso te haga no sentirte suficiente. Esto me parece súper interesante porque se escucha mucho lo de la validación externa y se comenta muchas veces como deberías prescindir totalmente de ella, que no te afecte y si te afecta, el problema es tuyo, que te dejas influir mucho por los demás, cuando en realidad somos seres sociales y parte de la estructura social en la que vivimos implica que nos importe la validación externa, es algo natural. Totalmente. Es que si no fuésemos sensibles a las contingencias externas, o sea, si no fuésemos sensibles a la validación externa y a las Claro. cosas que realmente nos acercan a las cosas importantes para nosotros a nivel social y a todos los niveles, nos habríamos extinguido como especie. Es que en realidad, o sea, es bastante utópico estas Sí. ideas que a veces se transmiten y Ujú. totalmente es imposible y ni siquiera es deseable. Pero claro, sí es cierto que también hay que saber medir ¿Cuánto cómo nos queremos arrostrar relacionamos. por ello? Ujú. Exacto, exacto. Claro, qué Y bueno. como decía, al final no hay nada que per se sea suficiente o insuficiente, ya que lo que para alguien puede ser suficiente, sea lo que sea eso, ¿no? Que eso ya sería otro tema, para otra persona puede no serlo. Y en eso influyen pues todas las variables que he mencionado antes para no repetirme y muchas otras Sí. más que no nos da tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, en resumen, lo más importante que le diría a Andrea ya para concluir es que reflexione primero sobre qué significa para ella la felicidad, cuáles son los aspectos de su vida que le alejan o le acercan, pues a esto que es para ella esta idea de felicidad
dentro de estos factores que la alejan o la acercan en su vida, qué cosas dependen de ella y cuáles están fuera de su control, porque igual hay cosas que nos afectan que no podemos controlar, igual hay otras en las que sí que tenemos cierto margen. Y sobre todo si estos aspectos responden a sus necesidades o a lo que otras personas esperan de ella. Al final, la felicidad es algo personal, como decía antes, y único para cada uno, y la clave no está en buscar ser feliz todo el tiempo, sino en identificar qué cosas nos acercan al bienestar a largo plazo y lo que digo, ¿no? Al final tampoco es, o sea, también es importante concretar esta visión de la felicidad y no esperar que sea como una emoción prolongada en el tiempo agradable y que ajustemos nuestras expectativas en el caso de que esta sea la idea que tenemos de felicidad, porque aquí probablemente nos frustremos. Este análisis profundo que propones y que va a las raíces del problema me parece fundamental porque me imagino una situación en la que hay alguien que tiene muy claro lo que cree que quiere en su vida, tiene Ujú, una checklist de lo que tiene que conseguir y por el motivo que sea empieza a encontrarse mal, a encontrarse que está vacío, que no es feliz. Y el análisis que hará posiblemente de una forma superficial sea, ¿por qué me siento así? A ver qué no he cumplido todavía en mi lista de checklist. Ah, falta esto es lo que me provoca el vacío. Cuando tal ujú, vez sean esas expectativas que había puesto que no se ajustan a lo que realmente le pide el cuerpo, que están total. arrastradas por esa validación que decíamos, ¿no? Hace falta un análisis profundo, no solamente de qué me falta, sino de por qué quiero lo que quiero. Exacto, justo. Eso que has dicho me parece vital, que al final muchas veces el problema no es la situación en sí, sino lo que esperamos de la situación y cómo hay veces que es totalmente irreal y desajustado. Mm. Entonces, totalmente de acuerdo en eso. Pues nada, muchísimas gracias, Miriam. Ha sido un placer no solamente este episodio, sino toda la aventura de temporada y ojalá que Mendescopia siga muchas más y podamos seguir haciendo cosas. Totalmente, me encantaría y para mí ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros y ojalá que haya podido ser útil para las personas que nos estén escuchando. Estoy sin duda, o sea, estoy de acuerdo sin duda. Fíjate, creo que había hecho más o menos un buen trabajo durante este podcast y me he trabado en la despedida, pero es lo que hay. Bueno, yo también me traba varias veces, así que Bueno, pues muchas gracias, Miriam. a vosotros. Decía antes de presentar a Miriam que no sabía yo si era o no era feliz, al menos lo parece, y eso es lo que hace de ella una gran comunicadora. Vamos a hablar en este segundo caso con Benedicto, que confío también en que está muy feliz, muy contento de estar con nosotros, sobre todo sabiendo que este es el último episodio. Me apena un poquito presentarle sabiendo eso, teniendo yo esa losa en la espalda, pero vamos a hacerlo. Benedicto Crespo. Benedicto es psiquiatra, catedrático de psiquiatría y es investigador principal en proyectos relacionados con Cibersan y el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Benedicto. Nada, un placer, Ignacio. Vamos a hablar de la felicidad, que yo creo que es un tema central. Raro es que no lo hayamos tocado todavía y es una buena forma de cerrar la temporada. Andrea y su dificultad para sentirse feliz. Sin duda. Es decir, yo creo que tema capital, tema complejo y tema que afecta, ¿no? Nos afecta a todas las edades y como Andrea dice, pues afecta especialmente a la adolescencia, ¿no? Andrea con 15 años está ahí, ¿no? En ese periodo de crecimiento y de consolidación, ¿no? De su visión del mundo, vamos a llamar, para que coloquialmente nos entendamos, todo lo que es el desarrollo de la persona, ¿no? Y Ignacio, claro, ahí aparece algo que es uno de los factores determinantes en todo esto, que es el tema de la autoimagen, ¿no? Es decir, el cómo nos vemos nosotros. Insisto en que se está creando en esa edad. No nos olvidemos que la adolescencia es ese periodo de gran cambio, de cuestionamiento, donde todo es convulso y muy cambiante. Y aparece lo que es la autoimagen, ¿no? Es decir, claro, ya no solo física, que también en la adolescencia, sino también en nuestro rol entorno social, en el entorno familiar, en el entorno de amigos, ¿no? Y esto hace que a veces pues tengamos que buscarnos nuestros espejos, ¿no? Hacia dónde queremos ir y con quién nos tenemos que comparar, ¿no? Y a veces aparecen esas, vamos a llamar, ¿no? Esas injustificadas identidades donde seguramente por esta época de confusión y necesidad de referencias, pues podemos de manera imaginaria asumir una imagen que no se corresponde a la realidad. Insisto en huir de solamente la parte estética, ¿no? que también es importante, pero sino de éxito, de aceptación social, de creatividad, de aceptabilidad social. Todas estas cosas que forman nuestra imagen, autoimagen,
pues muchas veces no corresponde, ¿no? Y hacemos esa parte, he llamado imaginaria, irreal, de lo que somos. Y evidentemente cuando la realidad nos confronta y nos sitúa en que eso no es la imagen que tienen otros ni lo que nos están reconociendo otros, pues puede existir y existe muchas veces esa fricción que lleva a esta sensación de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Si yo estoy, mis expectativas son distintas, ¿no? Y veo que no las alcanzo, ¿no? Y es uno de los factores, por ejemplo, que vemos en determinadas personas que optan por tentativas de autolesión, ¿no? Es decir, donde esa frustración, esta decepción te llevan a pensar bueno, que la vida así no merece la pena. Cuando comentabas esto de cómo te comparas con otros, cómo ves no solamente el tema del aspecto, sino, por ejemplo, el éxito, uno piensa en las redes sociales, lógicamente. Y como ya comentamos, cuando hablamos de la inteligencia artificial, suelo pensar siempre en, vale, pero esto es nuevo y en realidad compararnos nos hemos comparado siempre, ya fuera con el vecino arriba, con el primo de nuestro pariente o con lo que sea. Ahora supongo que simplemente es más fácil. Ahora es más fácil y yo creo que tenemos más información, ¿no? Entonces, el tema quizás esto es un tema una visión personal, ¿no? Pero bueno, la cuento tal como la pienso y evidentemente está elaborada, ¿no? El tema de que para llegar a esas situaciones deseadas necesitamos o cada vez es más inmediatez y tenemos menos capacidad de poner trabajo, esfuerzo en llegar a esas metas. Entonces, algo de lo que creo que sí que a lo mejor ha cambiado y es fruto de esta sociedad, que es la que es y que tiene sus grandes pros, pero que tiene esos cambios que a veces nos tienen que hacer reflexionar sobre estos cambios y ver si hay que poner algún tipo de control en alguna de todo lo que entendemos que es el desarrollo tecnológico, ¿no? La era digital. Habrá que ver si es bueno o no que todos los niños tengan acceso a pantallas desde los 3 años y que no haya control, o si no, pues algo parecido, ¿no, Ignacio? Es decir, esa entrada de información parece como que el que no es, entre comillas, millonario a los 18 años siendo influencer es un fracasado. Te lo estoy llevando a la caricatura, ¿no? No, pero cada vez se escucha más y se ha generado todo un vocabulario de generar, no es ganar dinero, es generar 100.000 Ks en vez de hablar de la cantidad exacta de dinero. Es todo, hay claro, una bola de nieve. hay una bola de nieve y luego eso, hay una facilidad, ¿no? Es decir, donde la persona ve que sin esfuerzo o con poco esfuerzo, pero siendo capaz de manejar determinadas variables sociales, pues dice, joder, pues me hago influencer de vídeos y con esto vivo yo y todas las generaciones y no hay ni un esfuerzo ni hay un tiempo suficiente como para poder llegar a alcanzar las metas. Y ahí creo que hay un cambio social, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que entra la decepción, ¿no? Y vemos decepciones que muchas veces esa infelicidad, ¿no? que estábamos hablando, pues surgen de temas, vamos a llamar, banales en otra conceptualización de vida. Es decir, que ante un vídeo te den pocos likes, pues tú puedes decir, oye, pues es que a lo mejor no ha tenido. Pero para la persona que está esperando que ese es su camino para la aceptación social, para el éxito, para realizarse o identificarse como persona, claro, esto es digamos, es una agresión a la línea de flotación. Claro. Y entonces, claro, ahí entramos en esas situaciones, ¿no? Tenemos un sesgo del superviviente. Vemos además lo que triunfa en redes y creemos que es la norma. Luego, si vamos a las estadísticas, hay una muy curiosa. La leí hace tiempo con lo que puede estar desactualizada, pero era sobre los streamings, estas emisiones en directo. Y es que hay tantos canales que la media de espectadores por emisión era de 3 personas, 10 personas. Era una cantidad ridícula, claro, porque hay tantos que se distribuyen así. Pero ¿cuáles son los que vemos? Los que tienen miles o millones y pensamos que es la norma. Entonces, ahí hay un punto también, ¿no?, de sesgo. Sí, absolutamente. Y nos estamos centrando en redes, ¿no, Ignacio? Claro, Pero además. esto lo podemos llevar a otro tipo de desarrollo profesional que está más allá de las redes, ¿no? El tema del concepto de calidad de vida de los jóvenes, ¿no? Es decir, que estoy dispuesto a sacrificar de mi tiempo por un crecimiento en determinada área profesional, ¿no? Es decir, oye, yo para llegar aquí necesito, pero este es mi tiempo y yo mi tiempo
que me quita el concepto de calidad de vida, que es muy subjetivo y es totalmente individual, que es calidad de vida, ¿no? Calidad de vida es tener tiempo para ocio, para hedonismos, para actividades de aire libre, que está muy en nuestra cultura ahora, o calidad de vida es tener acceso a buena sanidad, a seguridad, a, no sé, a actividades culturales. Es decir, ¿dónde estamos, no? Y yo creo que fuera de las redes también ahora mismo en determinados ambientes lo que nosotros vemos a nivel educativo es que no todo el mundo está dispuesto, ¿no? a ese sacrificio, ¿no? a esa travesía de formación, travesía de especialización en cualquier ámbito. No estoy hablando solo a nivel de educativo superior, sino a nivel profesional, ¿no? Si quieres ser un gran zapatero o si quieres ser, por poner temas de profesiones más manuales, necesitas una formación, necesitas un tiempo y necesitas un crecimiento. Y no todo el mundo está dispuesto a ese sacrificio. Y que cuesta también mucho aceptar que uno puede ser un gran zapatero, pero no un zapatero exitoso, según cómo lo midamos. Y eso es otro tema, porque al final hay un cuello de botella y los primeros puestos, aquellos que consiguen pues, las ofertas y ganarse el mercado, son un número concreto. Y puede que haya más gente trabajando en el sector igual de buena, pero que simplemente no hay hueco. De huevo. Y bueno, ahí nació totalmente otro concepto, ¿no? El tema entre el populismo y la fama, ¿no? Es decir, que alguien que es famoso porque tiene prestigio o que es popular porque realmente no lo presentan continuamente, ¿no? En medios de comunicación, ¿no? Y la gente confunde esa popularidad, ¿no? Es decir, muy popular pero no tiene fama de nada, ¿no? Solamente es conocido, ¿no? Y ahí también esos roles sociales que es así y que tenemos que aceptarlo y que tenemos que, como decía, analizarlo y ver si desde el punto de vista de normativa habría que controlar, pero sí que es cierto que hay un cambio social en ese aspecto, ¿no? Y algo de lo que nos plantea ella es esto, ¿no? Esa infelicidad que muchas veces se genera por esas falsas expectativas y que a veces están generadas por esos modelos sociales cambiantes continuamente. Volvemos a algo que hemos repetido muchas veces y eso me parece fantástico porque es nuclear de muchos de estos problemas y es hay que pararse, hay que tomar un poquito de distancia y otro ritmo y saber qué es lo que queremos, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Totalmente de acuerdo, gracias, total. Y si aporto un poquito más a esa idea que comparto contigo, el poder integrar distintas perspectivas, que uno cree que la única perspectiva es la del individuo y el poder integrar otras perspectivas siempre nos enriquece y nos da una distancia de relatividad que creo que es muy importante a la hora de la evaluación de la realidad y de la planificación futura, con lo cual seguramente todo lo que estamos diciendo hace que el futuro y el planteamiento de vida sea mucho más satisfactorio para la persona y sobre todo para personas jóvenes como la que nos ha preguntado. Sin duda. Fíjate que estoy tan de acuerdo con lo que has dicho que por eso contamos con tu perspectiva y con la de Miriam durante toda esta temporada, que ha sido un viaje magnífico y un placer compartirlo con vosotros. El placer, como siempre, es mío y es enriquecedor para mí cada una de las charlas que hacemos, con lo cual aquí me tienes para lo que necesites. Igualmente, muchísimas gracias, Benedicto. A ti, un placer. Las cuestiones más fundamentales son las más complejas y creo que todavía no he escuchado nunca una respuesta a una de esas grandes preguntas que sea contundente y conclusiva. No, es una cuestión de dejarlas abiertas, de saber dejar la vida y las dudas en stand-by y gestionar como podamos lo que nos viene dado. En el caso de la felicidad, pues, no sé si mis metas son tal vez demasiado elevadas, si son muy cortas. Son dudas que voy a tener que ir resolviendo y sobre todo dejando ahí en la repisa para reevaluar de vez en cuando. Lo que sí sé es que este es el último episodio de Mentescopia, o al menos de esta temporada. No vamos a intentar vender la piel del oso antes de cazarla y hablar de futuras temporadas y de futuros formatos, porque ya sabéis que aquí nos gusta cambiarlos. Lo que quiero es hacer una breve reflexión sobre la gran oportunidad que hemos tenido para abordar la salud mental durante esta temporada, durante estos episodios, de una manera diferente y más cercana que nunca. Porque podríamos haberlo estructurado como en las primeras, que era una cuestión casi académica, o como en la tercera, donde todo se volvía narrativo, difuso y absolutamente alejado de la practicidad. Era abstracto. En este caso, hemos podido bajarlo al lodo, estructurarlo y vertebrarlo en torno a las dudas que realmente podéis tener. Y eso creo que es lo que hace de la temporada algo especial, algo que a mí me ha nutrido especialmente y que espero que a vosotros también.
Así que muchas gracias por escucharnos y espero que hasta la próxima. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.